optado llegar a la 1, a las 2, a las 3 o a las 4. Pero como mi vieja pegaba duro, ¿no? Yo hacía caso, ¿no? Yo hacía caso porque no quería que mi mamá me pegara o me castigara, ¿no es cierto? Entonces, yo me motivaba en el mandato dado por mi madre. O sea, si somos capaces de darnos cuenta, entonces, y lo hacemos, el hecho, entonces debemos asumir responsabilidad. Pero si no nos motivamos, porque no nos podemos dar cuenta, entonces no nos podemos motivar. No podemos considerar culpable de algún delito a Eduardo, ya que la esquizofrenia importa una anomalía psíquica, nos dicen los autores. Culpabilidad. Estamos hablando de general ahorita, ¿no? ¿Tiene Eduardo capacidad de culpabilidad? En el ejemplo, no puede considerarse que Eduardo poseyera dicha capacidad de culpabilidad, ya que la enfermedad merma considerablemente sus capacidades psíquicas, lo que le impide entender la ilicitud de su acto. Volvemos al tercer punto, que el autor se haya podido motivar en el mandato de la norma jurídica. Y como no se puede motivar, no puede ser materia de imputación o de atribución de responsabilidad penal. Otro ejemplo genérico para la teoría del delito. Ricardo, el amo de las dagas, artista circense, envuelto en una crisis de celos infundados, decide dar muerte a su esposa. Para hacer esto, toma la primera arma blanca que tiene a la mano y ataca a su cónyuge, quien no muere porque la daga que Ricardo toma por equivocación no es auténtica, sino una de las que emplea en su espectáculo con hoja de plástico y retráctil. Cojo el cuchillo, te voy a matar, te mato. Y le hundo el cuchillo y no pasó nada, ¿no? Pero ya la acción se desplegó, ya la intención fue dada, pero el resultado no se ha producido. ¿Habrá delito o no habrá delito? ¿Es punible el comportamiento de Ricardo? La respuesta es no, no. No es punible. Esta conducta no importa una verdadera vulneración o puesta en peligro del bien jurídico protegido vida humana. El Código Penal, en el título preliminar, nos hace referencia a que para que pueda aplicarse el derecho penal de un hecho frente a una norma jurídica, pues existe primero que debe existir la efectiva lesión, ¿no? La efectiva lesión al bien jurídico o la puesta en peligro. Entonces la pregunta acá, un cuchillo retráctil, plástico, puede haber puesto en peligro siquiera, puede haber puesto en peligro siquiera la integridad física de la persona contra quien se abalanzó o abalanza el sujeto activo? No, ¿no? El típico caso también del chipote chillón, del chapulín colorado, ¿no? O sea, te da golpazos, pero no pasa nada porque es de hule, porque es de juguete, ¿no? Luego volvemos también al tema de las armas de fogueo, ¿no? Las armas de fogueo sí tienen una característica limitada, ¿no? Porque te pueden causar ciertas lesiones. Ahí sí se puede poner en peligro el bien jurídico que se quiere tratar. ¿Qué clase de tentativa? Recordemos, tentativa forma parte en el iter criminis de un estadio por el cual el evento no llega a ser realizado, ya sea por propia intencionalidad del sujeto, ya sea por causas externas o ajenas al sujeto, ya sea por el medio, la idoneidad del medio empleado. El artículo 17 del Código Penal da respuesta a qué tipo de tentativa, en este caso, tentativa inidónea, que no es punible en razón de que el medio empleado, que fue la supuesta arma, supuesto cuchillo, va a presentar, en el caso de Ricardo, va a presentar una ineficacia absoluta, ¿no? Entonces, veamos cuando hay acción. Aquí hay una serie de ejemplos que pueden ir ustedes mirando
para que tras la lectura, esto se trata de eso, ¿no? De la lectura del libro que se les va a pasar a ustedes, puedan ir determinando cuándo estamos ante un hecho que puede ser que excluya la acción, que excluya la tipicidad, que excluya la antijuricidad, que excluya la punibilidad, cuando estoy ante excusas absolutorias, etcétera, etcétera, y cuando no estoy ante ellas, ¿no? Porque cuando no estoy ante ellas, estoy ya ante la configuración de un elemento del delito. Veíamos que era la acción hace un momento, y los autores de este interesante libro nos presentan los siguientes casos. Dice lo siguiente: Diego trabaja como rescatista de defensa civil durante una inundación. Tiene a su mando a Miguel, Javier y Edwin. La tempestad es tan fuerte que Miguel, Javier y Edwin no quieren continuar sus labores como rescatistas, razón por la cual Julio los amenaza con despedirlos si no continúan, lo que hace que los trabajadores acepten continuar a regañadientes. Hora después, la inundación empeora arrastrando a Javier y a Miguel, que mueren ahogados. Vamos a ubicarnos en el contexto. Diego es un rescatista, ¿no? Tiene a su mando, Diego es el que tiene a su mando a Miguel, a Javier y a Ed. Luego, los tres ya no quieren continuar, los tres rescatistas, no el jefe, sino los tres operarios, no quieren continuar porque las cosas se están poniendo feas, ¿no? Pero viene Julio, que no es el jefe, viene otra persona que no es el jefe, le dice, continúen si no los despido, ¿ya? Entonces, ellos continúan, pero producto de ello, dos personas mueren. ¿Qué podríamos atribuirle a Julio? ¿Qué podríamos atribuirle a Diego? Si fuera la pregunta. ¿Concurre alguna situación en particular para declarar o no el comportamiento de Diego como acción penal? El ejemplo no nos ubica a Diego, ¿no? Salvo que se hayan equivocado al ponerlo como Julio, pero por sí Diego no tiene ninguna responsabilidad. Soy el jefe, los he mandado a un operativo de rescate, las cosas se ponen feas, ellos tenían que haber tomado la decisión de continuar o no, pero hay una persona que se los impidió. Diego de por sí no tiene responsabilidad allí, en el ejemplo. Si el ejemplo fuera que Diego los obligó a quedarse siéndole el jefe, entonces concurre alguna situación en particular para declarar o no el comportamiento de Diego como acción penal. Los autores nos van diciendo que partiendo del análisis de la teoría del delito, primero hay que mirar la existencia de alguna conducta humana. Luego hay que analizar si esa conducta puede considerarse penalmente relevante. En este caso, la muerte de los hombres no es imputable objetivamente a Diego, ya que fueron fuerzas de la naturaleza las que ocasionaron. No creó el riesgo Diego, ¿no? No hubo un incremento del riesgo permitido por parte de Diego. Sin embargo, la pregunta continúa respecto a qué pasa si es que son los operarios los que advierten el peligro y ante el querer retirarse y haber sido compelidos por la fuerza, se quedaron y producto de ello se generó la muerte. Sin embargo, dice por eso, la teoría del delito no se agota allí. Hay una acción criminal que se verifica y no precisamente la homicida. Se trata de la acción que se subsume en el tipo de abuso de autoridad. En efecto, se llega a lesionar el bien jurídico correcta administración pública cuando el agente utiliza la arbitrariedad para disponer los empleos. La muerte, de acuerdo a estos autores, la muerte se habría producido por fuerza de la naturaleza y eso escapa a la voluntad de una persona. Para que exista delito tiene que haber la conducta humana, generadora de la acción materia de análisis. Mueren dos personas. ¿Producto de qué? Producto de que la tempestad o producto de que el clima se puso muy feo. ¿No es cierto? Pero volvemos al punto. Pero ellos se quedaron allí porque el jefe los obligó. Entonces no es la acción del jefe la que lleva a la muerte, porque es la naturaleza, sino es la acción de
el haber obligado de repente a las personas a quedarse ahí. ¿Cabría hablar de una fase interna o externa? Respondida a la pregunta anterior, no podemos analizar las fases del delito contra la vida, ya que no existe una acción homicida. No se puede considerar homicidio, no se puede considerar homicidio porque yo estaría en todo caso sujeto a que Diego diga, ojalá caiga una tempestad para matarlo a estos dos. Y eso no puede ser controlado por el ser humano, por más que haya pasado, ¿no? A alguien le decíamos de repente, ojalá salgas y te atropelle un tren, y por mala suerte pasa un tren, ¿no es cierto? Entonces, eso no es controlado por la voluntad humana. Por lo tanto, ahí es donde no podemos hablar de la imputación de una conducta a título de acción. Tiene que haber una conducta humana, movimiento muscular voluntario externo evitable. Empero, sí en el delito de abuso de autoridad, sí hay fase interna y fase externa. En el delito de abuso de autoridad, la fase interna está en la ideación de amenazar y la selección de la forma en que se hará eso. La fase externa está en la decisión de la amenaza de despedirlos. Allí la consumación no admitiéndose la tentativa. Por lo tanto, en esta lectura, hay que tener en cuenta eso, en esta lectura lo que aquí está mal es Julio, ¿no? No aparece Julio por ningún lado, es un error de tipeo, ¿no? Es un error de tipeo que bien lo podemos subsanar haciendo las observaciones debidas. En otro ejemplo, en una empresa constructora, Carlos maneja máquinas de carga pesada, teniendo 10 años de experiencia como operario de tales máquinas. En el aniversario de la compañía, el dueño, también capacitado para operar dichas máquinas, decide hacer una demostración a sus empleados con las máquinas al lado de Carlos, el cual en un primer momento no quiere aceptar, pero finalmente accede. Sin embargo, el dueño cometía demasiados errores empujando a Carlos, quien en su caída termina hiriendo a un empleado. Yo estoy manejando un vehículo, lo golpeo al que maneja el otro vehículo y producto de ese golpe el vehículo sufre de repente algún accidente, vuelca y se cae sobre una persona, ¿no? Le chanca los pies, digamos, le causa heridas en los pies. Ya. ¿Quién es culpable? ¿Carlos? ¿Quién es culpable? ¿O quién es responsable, mejor dicho? ¿El Carlos, el dueño del carro, de la empresa, el que empujó, o no hay atribución de acción alguna? ¿El movimiento resulta atribuible a la conducta de Carlos? No. No puede ser atribuible al movimiento de la máquina, ya que ha sido por una fuerza física irresistible proveniente del tercero. Carlos no es responsable. Carlos causó el accidente. Carlos causó la lesión posiblemente a terceras personas, pero él la causa debido a una fuerza física irresistible. Por lo tanto, él no tendría responsabilidad a nivel de la teoría del delito. ¿Concurre alguna situación que declare la ausencia de la acción penal respecto de Carlos? La acción proviene de una fuerza física irresistible, que penalmente no se considera acción. Ausencia de acción por fuerza física irresistible, ¿no? Aquí hay otro ejemplo. Naohiro, maestro de karate, camina una noche por una muy peligrosa avenida del centro de Lima. Dos ladrones se percatan de su presencia y de que se encuentra solo, por lo que tratan de robarle su billetera. Al ser tomado del brazo por uno de ellos, Naohiro se asusta e instintivamente lo golpea en el pecho y en la yugular, causándole la muerte. Lo ocurrido puede considerarse como acto reflejo o acto en cortocircuito. Es un elemento dentro de la teoría del delito. El acto reflejo es aquella acción proveniente de un estímulo externo, ¿no? De un estímulo externo no controlado.
El cortocircuito es una breve interrupción que hace que el cerebro reaccione de una manera instintiva frente a un peligro determinado, ¿no? ¿Cuál sería el fundamento para utilizar el sustento? En primer lugar, sí estamos ante una causa de ausencia de acción, ¿no? Él pudo evitar, en todo caso, las víctimas fueron las que pudieron evitar esa acción. Si ustedes recuerdan, la película Mi nombre es Hans o Hans, ¿no es cierto? Ahí uno de los muchachos patea la pelota y la pelota le cae en el pecho al niño, hijo de Yadira, ¿no? Yadira, ¿no? Y lo mata, ¿no? Y lo mata. También ahí tendríamos que analizar si hay acción. Para poder determinar si hay acción es el momento anterior evitable. El momento anterior evitable pudo realizarse. Claro, el muchacho pudo haber evitado patear. Los que, los que atacaron a esta persona pudieron evitar el ataque también. O sea, el momento anterior evitable se está produciendo. Por lo tanto, habría una exclusión de la acción. Luego, continuando con la teoría del delito, vamos a encontrar lo que viene a ser la tipicidad. El tipo, el tipo está construido por todos aquellos elementos que caracterizan a la acción humana como contraviniente de una norma. Por lo general, una acción es considerada como típica cuando es prohibida por el ordenamiento jurídico penal. Hablamos del tipo penal refiriéndonos al constructo abstracto, normativo, escrito, la ley, nos referimos a la norma jurídica que va a contener de manera abstracta una determinada acción. La acción que hemos revisado anteriormente es la acción real, la que ocurre en el contexto de realidad. La acción que analizamos en la tipicidad es la que ocurre dentro de un supuesto de hecho contenido en la ley, o sea, en la norma jurídica. La función del tipo penal tiene tres. Función indiciaria consiste en que la ley contenga descripciones y presupuestos que condicionen la aplicación de una pena. Función garantista o de garantía, habiéndose establecido una conducta como típica, se genera un indicio de la antijuricidad, mas no se puede establecer de plano tal conducta como antijurídica. Y una función motivadora, al contener una prohibición determinada a los ciudadanos a no realizar las conductas prohibidas, legitimando el poder punitivo del Estado mediante el derecho penal. O sea, cuando se construye un tipo penal, cuando el legislador patrio crea un tipo penal, lo que hace es darle a este tres funciones: función indiciaria, función de garantía y función motivadora de la norma, para que el sujeto finalmente pueda adecuar su comportamiento a los parámetros que establece la sociedad. ¿Por qué yo no robo? ¿Por qué yo no mato? ¿Por qué yo no violo? Y la respuesta la tiene el ciudadano: porque soy respetuoso de las normas, a eso se le llama el paradigma del derecho, o porque soy temeroso de las normas, ¿no? Respeto o temo a las normas, cualquiera de los dos me va a llevar a primero conocer de qué trata, qué se garantiza o qué se busca con la norma y cómo es que yo me motivo o no me motivo en el mandato de la norma. Los tipos penales suelen ser clasificados, ¿ya? Los tipos penales se clasifican en diversos tipos penales. Tenemos los tipos penales básicos, los tipos penales derivados. Los tipos penales básicos como el homicidio, por ejemplo. Un tipo penal derivado puede ser por agravantes o atenuantes. Por ejemplo, la eutanasia, como por ejemplo el infanticidio, la emoción violenta. Son tipos penales atenuados derivados de el tipo penal básico. El parricidio, el asesinato, el feminicidio, todos son derivados del tipo penal básico de homicidio simple.
Tenemos los delitos de mera actividad que implican que el tipo se satisface con la realización del acto u omisión por parte del agente, independientemente si el resultado se consuma o no. Mera actividad. Tipo de resultado. Requiere tanto de la acción, la imputación objetiva y el resultado. Se consume el tipo con la producción de un resultado que trasciende la acción. De acuerdo con la afectación al bien jurídico, puede ser de lesión o puede ser de peligro. El peligro puede ser concreto o el peligro puede ser abstracto. De acuerdo al bien jurídico protegido, pueden ser tipos penales simples, tipos penales compuestos. En el artículo 106 tenemos un tipo penal simple, un solo bien jurídico, pero en los delitos contra la seguridad pública tenemos varios bienes jurídicos, uno genérico, por lo menos otro específico, como por ejemplo en el tráfico de drogas, tráfico ilícito de drogas. ¿Cuál es el bien jurídico específico? La salud pública. ¿Cuál es el bien jurídico genérico? La seguridad pública. Son dos bienes jurídicos distintos que hay que valorar. Por las características del agente, pueden ser delitos comunes, delitos calificados, delitos especiales propios y delitos especiales impropios. Respecto a esos dos últimos, los especiales propios son aquellos delitos que no tienen correspondencia con la persona común. Tipos de delitos especiales impropios, contrarios censos, son aquellos que sí se tienen correspondencia con la persona común. Ahí hablamos, por ejemplo, del delito de peculado versus el delito de apropiación ilícita. La apropiación ilícita la puede cometer cualquier persona, pero el peculado solamente, no cualquier persona, sino el funcionario público, ¿no? Esa es la característica. ¿Qué encontramos cuando analizamos en la teoría del delito, cuando analizamos al tipo penal? ¿Qué es lo que analizamos, ¿no? En la acción analizamos la conducta humana y si la conducta humana ha sido movimiento muscular exteriorizado, voluntario, evitado. En la acción determinamos cuál es el tipo penal, cuál es la acción típica o conducta típica, cuáles son los sujetos que intervienen en esta acción o conducta típica, cuál es el bien jurídico protegido, cuál es el objeto de la acción, ¿no? ¿Cuál es el objeto de la acción? La conducta típica, por lo general, la vamos a identificar con el verbo rector que guía el tipo penal. Si el tipo penal dice el que mata a otro, el verbo rector será matar. Por lo tanto, la conducta típica está orientada a matar. El que mata a otro. Los sujetos. Bueno, sabemos nosotros que cuando el tipo penal dice el que, puede estar referido a cualquier persona, ¿no? Sin embargo, hay que tener cuidado porque la Corte Suprema nos ha puesto en ciertos aprietos más de una vez y esto lo hace, por ejemplo, en el delito de feminicidio. En el feminicidio, el tipo penal dice, el que mata a una mujer por su condición de tal. ¿El qué? ¿No? Entendemos todos que es cualquiera. Sin embargo, la Corte Suprema ha dicho no. Solamente sujeto activo del delito, el varón. No puede ser la mujer. La mujer no comete feminicidio. Pero el tipo penal dice el qué. O sea, su constructo está relacionado para que sea cualquiera, ¿no? Pero la Corte Suprema ha establecido restrictivamente, ha restringido la interpretación y dice no, solamente el varón respecto de una mujer, sujeto pasivo. Sujeto pasivo, solamente la mujer. Bien, yo tengo a un tesista que ha planteado la tesis de la manera siguiente. Si tengo una persona varón que se operó y ahora es mujer por operación, si a esa persona que se operó, el Estado ya le entregó un DNI con un nombre de mujer, si tiene una pareja que la trata como mujer, si toda la sociedad la trata como mujer y a ella su pareja lo mata, ¿a quién está matando? ¿A un varón o a una mujer?
¿Es sujeto pasivo el transexual? ¿Puede ser considerado sujeto pasivo del delito de feminicidio o no? Yo asistí a esta tesis como asesor y se armó toda una bronca con el jurado. Uno de los jurados decía, mira, mire estudiante, para mí un varón nace varón, una mujer nace mujer, no hay más, ¿no? El tesista le decía, sí doctor, pero ese es un estereotipo social y justamente es lo que yo quiero combatir, estereotipos sociales. Y el debate fue muy bonito, ¿no? Pero nos llevó a lo más elemental de la teoría del delito. ¿Quién es sujeto activo? ¿Quién es sujeto pasivo? ¿No? Bien, entonces este debate no es tampoco nada pacífico, ¿no? Puede tener algunos otros inconvenientes. Bien jurídico, ¿qué es el bien jurídico? Es todo valor indispensable, necesario para el desarrollo de la persona y de la sociedad. Es aquel valor, aquel elemento que la sociedad considera como de valor para que pueda existir como tal. Objeto de la acción. Se trata de la persona o cosa sobre la que recae físicamente la acción típica. En ocasiones puede coincidir con el sujeto pasivo, pero ello no se aplica en todos los casos. También vamos a encontrar tres tipos de elementos dentro de la estructura del tipo penal. Vamos a encontrar los elementos descriptivos, los elementos normativos y los elementos valorativos del tipo. Los elementos descriptivos son aquellos que al leerlos no nos hacemos problemas si los entendemos totalmente, ¿ya? El que mata a otro, matar, quitar la vida. Él, una persona, mata, quitar. Matar es lo contrario a dar vida. Otro es otra persona. Entonces, conocemos todos los elementos, no necesitamos ir a ningún lado de las normas, es un elemento descriptivo. Pero hay tipos penales que están construidos sobre la base de conceptos administrativos, como por ejemplo, tala ilegal de árboles. ¿Cuándo habrá tala legal de árboles y cuándo habrá tala ilegal de árboles? ¿No? Entonces, ahí tendríamos que ir a la norma. Hace poco tuvimos un caso en el que el fiscal atribuía depredación de bosques, ¿no?, a una persona. Entonces, uno va al tipo penal y dice, claro, el que depreda un bosque. ¿Pero qué es un bosque? Porque el señor acusado se había cortado 20 árboles, por lo menos, 20 árboles, secos todos, totalmente secos, ¿ya? 20 árboles los había cortado en su chacra, en su terreno. ¿Eso es un bosque? ¿Qué es un bosque? Entonces, no puedo, estudiando el tipo penal, no puedo saber de qué trata. Tengo que ir a la norma específica. Tendríamos que ir a las normas de INRENA para establecer cuándo es un bosque. Y un bosque es una zona que tiene más o menos una vegetación frondosa y que tiene un reconocimiento normativo. O sea, hay una resolución que desde el INRENA que determina qué zona es boscosa o qué zona es bosque y qué zona no es bosque. Entonces, cuando la fiscalía imputa depredación de bosque sobre un terreno a la persona A ha tenido que saber que eso es un bosque, porque previamente está establecido como tal. Si no, no hay imputación alguna a título de elemento normativo. Bueno, los elementos valorativos ya tienen que ver más con los valores, ¿no? Con la cuestión axiológica, como por ejemplo, ¿qué serán buenas costumbres? La moral y las buenas costumbres. Hay una persona que está miccionando en la calle, ¿no? Y eso es mala costumbre, ¿no? Es actos contra el pudor, que será el pudor, ¿no? Entonces, ahí son los elementos valorativos del tipo penal que hay que tener en cuenta. Bueno, entre elementos hay que tener en cuenta la relación causal. Y ahí es donde nos vamos a tener que inmiscuir, imbuir, nadar si se quiere, bucear dentro de lo que es la teoría de la imputación objetiva, que por sí ya es un tema muy amplio, ¿no? Ya es un tema muy amplio, pero que se resume, pero que se concreta en el tema de la teoría del riesgo. La sociedad, el ser humano social, realiza muchas actividades riesgosas,
Algunas toleradas, otras no toleradas, pero entre las toleradas y las no toleradas hay un cierto espacio que permite utilizar cierta cantidad de riesgo e ir incrementando, ¿no? E ir incrementando el riesgo. Cuando un incremento del riesgo puede ser atribuido a título de imputación contra una persona, eso no lo enseña la teoría del delito. ¿Ya? No es propio de esta conversación, de esta charla, hablar sobre ello, pero está presente. Creación de un riesgo no permitido. Este criterio exige además una lesión o puesta en peligro de un bien jurídico, que dicho peligro sea desaprobado jurídicamente, el riesgo permitido. Prohibición de regreso. Establece que un garante no puede responder por todas las posibles afectaciones a un bien jurídico. Es por ello que se excluye la imputación objetiva de aquellos resultados que han sido consecuencia de cursos causales atípicos. La imputación solo alcanzará a quien es garante de la evitación de un resultado. Principio de confianza. Parte de la idea de que la gente se comporta dentro de lo establecido por el orden social, confiando en que los demás se comportarán de la misma manera. Aquí hemos tenido un caso en el que hemos tenido que invocar el principio de confianza. Un gobernador regional, ¿no es cierto?, que debajo de él tiene a un gerente general, debajo de él a un gerente regional, debajo al subgerente de administración, debajo directores, debajo jefes y debajo servidor. Un servidor recibe un encargo económico, vamos, recibe un viático, vamos a ponerle, recibe un viático, ¿no es cierto? Y él le dan viáticos para irse de la ciudad de Lima a la ciudad de Cusco, ¿ya? Y entregar algún oficio, hacer alguna actividad propia del cargo, ¿no es cierto? Y le dan, qué sé yo, 600 soles. Bueno, de repente es muy poco, pero le dan 600 soles. Le dan para pasajes, para hospedaje, para alimentación, taxis y todo lo demás, ¿ya? Y el señor se va en bus, no se va en avión, se va en bus, no coge taxis, se va en colectivo, si se va caminando, se ahorra todo y se lo queda, ¿no? No devuelve. Entonces, a él lo denuncian por el delito de peculado, pero también lo denuncian al gobernador. ¿Y cuál es el argumento del fiscal? Porque el gobernador es el titular del pliego. Y el titular del pliego dice, oye, un momento, o sea, ¿yo qué culpa tengo que el señor se haya quedado con el dinero? ¿No? Si ahorró, bien por él, pero tiene que justificar con los comprobantes de pago. ¿Por qué tendría que ser yo culpable? ¿No? Si cada uno debe cumplir su función, principio de confianza, ¿no? Y este problema tenemos porque la Corte Suprema ha señalado que los presidentes regionales tienen responsabilidad por ser titulares de pliego. Y esto sí es bastante eh, peligroso para quienes quieren ejercer en algún momento, porque así seremos responsables de todo, ¿no? Se quiebra el principio de confianza, ¿no? Entonces, allí hay muchos casos que hay que ir analizando en ese sentido. Dentro de la teoría del riesgo hay disminución del riesgo, acción irrelevante penalmente hablando, exposición previa a un peligro, el resultado fuera de la esfera de la protección de la norma, el riesgo socialmente aceptado. Son variantes de lo que viene a ser el riesgo permitido, supuestos en los que no se configura, en este caso, la imputación objetiva. Si yo disminuí el riesgo, ¿no? El caso, cualquiera de estos. El caso, tengo un amigo de primaria que va conduciendo un bus de, de norte a sur en la carretera panamericana. De sur a norte viene un station wagon creyéndole que le va a ganar al bus en una autopista, se mete por una ruta no autorizada, ¿no? Y el bus lo impacta y mueren los pasajeros de la station wagon, ¿no es cierto? Entonces hay que ir a ver los peritajes. Primero, la imprudencia del chofer del colectivo, porque iba con pasajeros, la station wagon, un colectivo, ya. Pero ¿y la responsabilidad del chofer del bus?
y ahí se determina, más bien que él a esa distancia iba a cerca de 80 kilómetros por hora. ¿Qué decía la norma? La norma de tránsito dice que un bus puede ir en Panamericana a 90 kilómetros por hora. Él más bien había bajado la disminución. ¿Se le podía imputar el resultado muerte? No. ¿Pero qué hubiera pasado si él hubiera ido a 100? Él hubiera incrementado el riesgo, porque lo permitido era 90, ¿no? Ya también ahí hay otras figuras que hay que tener en cuenta, que nada es absoluto, porque puede ser más o menos algún kilometraje, y eso podría conllevarnos al tema del indubio pro reo, etcétera, etcétera. Pero si yo realizo una actividad y la realizo por debajo del riesgo o disminuyendo el riesgo, no puedo ser imputado. Más bien porque yo he ido y he obrado o he estado obrando de manera diligente, ¿no? Todo lo que hemos hablado ahorita es el aspecto objetivo del tipo penal. En la tipicidad se divide en dos: tipicidad objetiva y tipicidad subjetiva. En la tipicidad objetiva hemos visto sujetos, bien jurídico, acción típica, típico, tipo penal, elementos descriptivos, elementos normativos, la teoría, el nexo causal, la imputación objetiva. Todo eso se ve en la tipicidad objetiva. En la tipicidad subjetiva se va a determinar todo lo relacionado a dolo y culpa, ¿no? El dolo y la culpa. El dolo viene a ser aquel elemento conformado por una cognición y una y lo volutivo, lo cognitivo y lo volutivo, conocimiento y voluntad, ¿no? Pero que además se agrega un elemento, el elemento intención. Conozco, quiero y además busco y persigo la realización de ese determinado elemento, dolo. Pero cuando yo no busqué, cuando yo no tuve la intención, pero tuve la obligación de prever el resultado, la previsibilidad, y causo una determinada acción típica, entonces estoy actuando bajo el sentido de la culpa, ¿no? La culpa, que puede ser también por una infracción del deber objetivo de cuidado. Culpa consciente y culpa inconsciente. La culpa consciente se presenta cuando, si bien el agente no quiere causar lesión a un bien jurídico, esta se da como una posibilidad confiándose el agente en que ello no se realizará. Aquí hay mucho que hay que ver con el dolo eventual también, ¿no? La culpa consciente o el dolo eventual. Hay una seria discusión al respecto, que el amigo de la Universidad José Faustino Sánchez Carrión, eh, Requena, ¿no? Nos ha señalado de un libro muy interesante, Entre el dolo y la culpa, ¿no? Entre el dolo y la culpa, ¿qué hay? Esa línea divisoria pequeña que nos presenta. Un libro bastante interesante, ¿ya? Bastante interesante, que se los recomiendo leer y que forme parte de su biblioteca. Entonces, eso es la tipicidad, ¿no? Es la tipicidad. ¿Qué ejemplos nos ponen los autores respecto de la tipicidad? Todo lo que les he puesto en diapositivas ahorita es el resumen de este libro. Les voy a pasar ambos archivos, ¿ya? Para que ustedes luego puedan contrastar. Vamos a ver un primer ejemplo que nos colocan por acá y nos dicen casos prácticos. A ver, la culpa. Ahí está, casos. Dice, Daniel, dueño de un fundo ganadero, no tiene suficiente espacio para sus reses, por lo que decide apropiarse de una parte del terreno de su vecino Enrique. Daniel se apropia del terreno de Enrique, que no se encuentra en el lugar desde hace varios meses, pandemia. Para ello, procede a destruir la cerca que separaba ambos terrenos. Pero cuando iba a empezar a pastear sus redes, Enrique, que había regresado de su viaje, lo detiene. Admitiendo que Daniel comete el delito de usurpación, ¿habrá cometido un delito de resultado
o un delito de mera actividad. ¿Ya? El delito de Daniel, según el artículo 202, inciso 1, nos habla de la intención de apropiarse un inmueble. Aquel que con intención de apropiarse de un inmueble usurpa el inmueble, ¿no? Para lo cual destruye los linderos del mismo. La destrucción del lindero tiene por finalidad desaparecer las huellas y decir, no, yo no mando hasta aquí, yo mando hasta más allá, así, ¿no? Esa es la intención, lo subjetivo va por ese sentido. Ello equivale a decir que no es necesario que haya conseguido apropiarse, no es necesario que haya conseguido apropiarse, sino el simple hecho de destruir los linderos. Por esta razón, se trata de un delito de mera actividad. Los delitos de mera actividad no requieren un resultado, ¿no? A diferencia de los delitos de resultado, que sí lo requieren. Daniel habrá cometido un delito de lesión o un delito de peligro al destruir los linderos. La usurpación requiere la lesión o puesta en peligro del bien jurídico posesión. Por eso es un delito de lesión y no es un delito de peligro, como lo sería, por ejemplo, la conducción en estado de ebriedad, en el que se cuida la vida e integridad física de las personas, reprimiendo esas conductas, aun cuando del simple hecho de manejar alcoholizado no se desprende un peligro concreto para el bien jurídico. Tiene que ser, por lo tanto, la usurpación es un delito de lesión, ¿no? Arturo practica ciclismo extremo en la calle a pesar de que resulta peligroso para los demás transeúntes. Claro, los puede atropellar, los puede chancar, lesionar. En una de sus acrobacias pierde el control de la bicicleta empujando a la pista a un niño que resulta atropellado por una combi que le causa la muerte. Arturo practica ciclismo en la calle a pesar de que resulta peligroso para los demás transeúntes. En una de sus acrobacias pierde Arturo el control de la bicicleta. ¿Ya? Ya, mito. Chao, chao, nos vemos. ¿Estaba dónde? Empujando a la pista a un niño que resulta atropellado por una combi que le causa la muerte. Arturo, la bicicleta, empuja al niño, el niño cae a la calle, en la calzada, le pasa una combi y lo mata. ¿Ya? La acción de Arturo implica un tipo básico o un tipo derivado. El caso de Arturo configura un homicidio culposo, porque él no tuvo la intención, no actuó con dolo. Sí fue imprudente, sí fue negligente, se podría decir, incluso al momento de realizar la acción, pero de ninguna manera el ejemplo nos pone en el caso de que Arturo quería matar a alguien. Porque si Arturo sale de su casa, diciendo, con mi bicicleta voy a empujar a alguien para que muera en la pista, ya eso ya no es culpa, eso es dolo, ¿no? Eso es dolo, hay un iter criminis que hay que determinar desde la ideación hasta la ejecución y el resultado, ¿no? Pero el ejemplo no nos pone en eso, ¿ya? El ejemplo no nos pone en eso. Por ello se entiende que no es un tipo básico, el homicidio simple, sino es uno atenuado, ya que no ha existido dolo. También ocurre el caso del dolo cuando una persona, eso ocurrió en Chiclayo, un chofer estaciona el bus en la isla del Grifo para abastecer de combustible, baja, verifica que el que llena el combustible lo haga, en la isla se llama el lugar del Grifo, ¿no? Donde se estacionan los carros al lado de los abastecedores, de los surtidores. Y él sube, ¿no? El chofer sube nuevamente, le da arranque, avanza, y justo en ese momento se había metido un niño para recoger una pelota que había caído de la calle. Estaban jugando en la calle los niños, el bus está detenido ahí, la pelota va debajo del bus, el niño se escabulle debajo del bus y el chofer da arranque y lo mata, ¿no? La pregunta es primero si fue un hecho doloso, descartando el hecho doloso, culposo, ¿no es cierto? Ahora, la culpa, ¿debía haber previsto que alguien está debajo del bus en ese momento o no?
Entonces, ese caso se tramitó y, bueno, no se le atribuyó responsabilidad a la persona, más bien fue atribuido a una causa de fuerza mayor, eh, lo que llamamos desgracias, ¿no? Llega a constituir una desgracia. Lo contrario implicaría sostener que el chofer del vehículo tenía la obligación de antes de darle arranque, mirar por todos lados. Alguien planteó eso, ¿no? Sin embargo, la circunstancia del evento es estar en un grifo, ¿no? Surtiendo el vehículo, pues la Corte establece que no existía esa obligación como tal, ¿ya? Entonces, en el ejemplo, sigamos, se puede imputar objetivamente el resultado o concurre algún supuesto para que no configure. Se verifica la imputación objetiva del resultado muerte. Claro, él lo empujó, ¿no? Él lo empujó. El manejar bicicleta implica un riesgo que la sociedad permite, pero hacerlo temerariamente eleva el riesgo, el incremento del riesgo. La muerte del niño es la constatación del resultado lesivo, estando dentro del ámbito de protección de la norma que justamente quiere evitar estos hechos causados por conductas imprudentes, causados debería ser ahí, ¿no? Causados por conductas imprudentes. A ver, dolo, no, culpa. Tipo básico, homicidio, no. Tipo atenuado, homicidio culposo. Ok, listo, derivado, por lo tanto. Imputación, claro, hay una imputación, pero la imputación aquí sería a título de culpa, ¿no? Porque él actuó de manera culposa incrementando el riesgo. No, yo no quiso hacerlo, pero ya, pues basta con que hayas estado haciendo estas maniobras dentro de un lugar que socialmente no es permitido para que eso ya sea materia de atribución. Hay otros tipos penales que están por ahí. Lisette, adelante. ¿Levantaron la mano? Un tercer elemento, ¿ya? Un tercer elemento está referido, el tercer elemento de la teoría de la teoría del delito, está referido a la antijuricidad. Aquí hay que tener en cuenta dos aspectos. Por un lado, la antinormatividad y por otro lado, la antijuridicidad. La acción que despliega una persona y que se encuentra descrita en el tipo penal puede ser una acción contraria a la norma, pero no necesariamente contraria al ordenamiento jurídico, ¿ya? Y ahí es donde vamos a tener que hablar de la antijuricidad. La antijuricidad expresa la contradicción entre la acción realizada y las exigencias del ordenamiento jurídico. Por ende, una conducta antijurídica es una conducta contraria a la normatividad. Es decir, se presenta una violación por parte del comportamiento o se omite actuar conforme a lo que establece la norma jurídica. Esa es la antijuricidad. Antijuricidad formal y antijuricidad material. La antijuricidad formal, llamada también rebeldía, es formalmente antijurídica cuando contraviene una prohibición o mandato legal, es decir, que se produce la oposición al mandato normativo, ¿no? Cuando el tipo penal dice el que mata a otro, no nos dice que matemos a otro, nos dice está prohibido matar a otro, no debes matar a otra persona, no mates a otra persona, ¿no? Ese es el contenido lingüístico. Socialmente nociva a un bien jurídico que la norma busca proteger. Relación entre tipicidad y antijuricidad. La constatación de la realización de un hecho típico nos hace pensar que el hecho también es antijurídico.
El hecho típico es siempre presumiblemente antijurídico, pues existen las denominadas causas de justificación. Como resultado, podemos mencionar que la tipicidad es el presupuesto de la antijuricidad. Si no hay una norma que autorice la realización del comportamiento infractor, en otras palabras, si el comportamiento infractor no está autorizado por la norma, entonces nos encontramos frente a un injusto penal. ¿Qué es el injusto penal? La acción típica antijurídica. A eso se le llama injusto penal. Eugenio Raúl Zaffaroni lo explica muy bien, ¿no? Yo les recomiendo también el libro de Eugenio Raúl Zaffaroni, Derecho Penal, parte general. Ahí explica muy bien el tema del injusto penal. Para que un hecho sea antijurídico se deben dar las siguientes condiciones. Un comportamiento típico es la adecuación de un hecho cometido a la descripción que de ese hecho se hace en la ley penal. La ausencia de causas de justificación, situación excepcional que aún siendo típicas están consentidas por el ordenamiento jurídico. En otras palabras, son reglas permisivas que autorizan la realización de ciertas circunstancias típicas. La legítima defensa, el estado de necesidad, el cumplimiento de un deber, el ejercicio de un derecho, etcétera, etcétera, son parte de las causas de justificación. ¿Cuál es la diferencia entre las causas de justificación y causas de inculpabilidad? Causa de justificación, además de impedir la pena, convierte el hecho en lícito. Las causas de inculpabilidad solo impiden la pena. El hecho sigue siendo ilícito, pero solamente impedirán la pena. Ahí tenemos a la legítima defensa o defensa necesaria, que requiere de una agresión ilegítima, de una defensa necesaria y de la falta de provocación suficiente. Esos son los tres requisitos para hablar de la legítima defensa o de la defensa necesaria. ¿Ok? Entonces, también tenemos, un ratito, también tenemos el estado de necesidad justificante. En el estado de necesidad justificante, vamos a decir, el estado de necesidad justificante aparece ante la colisión de bienes jurídicos de distinto valor. No debe confundirse con el estado de necesidad exculpante, el cual surge cuando los bienes jurídicos en conflicto tienen el mismo valor, ¿no? De pronto está la vida de las personas frente a su patrimonio, ¿no? Frente a su patrimonio. Pero de repente está la vida de una persona frente a la vida de un sujeto frente a la vida de otro sujeto, ¿no? En cuyo caso ya estamos hablando de bienes jurídicos de igual valor. Y cuando nos enfrentamos a bienes jurídicos de igual valor, estamos hablando no de reglas con las que hay que resolver un caso, sino que estamos hablando de principios, por lo cual hay que realizar una ponderación, porque todos los principios pesan igual, ¿no es cierto? Todas esas valoraciones las vamos a encontrar en el estudio del derecho penal parte general. Requisito del estado de necesidad justificante. Situación de peligro. Se debe considerar la realidad y la inminencia, es decir, que se trata de situaciones de peligro concreto. Acción necesaria. La acción por la que se sacrifica el interés de menor jerarquía debe ser necesaria para la supervivencia del interés que se va a salvar, ¿no? El ejemplo que se coloca allí es, hay un incendio en una casa, dentro de la casa todavía permanece el dueño de la casa queriendo buscar o sacar algo, ¿ya? Quiere sacar algo, pero llega el bombero, lo toma de la cintura y lo jala y lo saca. Y él quiere prenderse de cualquier lado porque necesita sacar lo que está buscando, ¿no? Pero su vida corre peligro. Entonces, el bombero no conoce que lo que quiere salvar la persona es su colección de billetes antiguos, por ejemplo, o de estampitas, ¿no?
muy valiosas, por cierto, muy valiosas. Entonces, ¿podrá ser denunciado por delito de daños? No, ¿no? Porque lo que ha hecho esta persona es salvar la vida de alguien que podría haber muerto por asfixia, por quemaduras, por cualquier cosa. Podría haber puesto su bien jurídico protegido. Aun cuando no haya muerto, podría haberse puesto en peligro su integridad física. Y la integridad física es un valor mayor que el patrimonio. Y ahí hay que entrar un tema de valoración filosófica, etcétera, etcétera. Causas que excluyen la antijuricidad, el consentimiento, ¿no? El consentimiento es una causa que va a excluir la antijuricidad. Para este elemento, ¿qué ejemplos nos pone los autores en esta quinta parte, quinta y última parte, por el tema de tiempo? A ver, a ver, a ver. Vuelvo a decir, las diapositivas son el resumen de esta parte, así que se les va a compartir en breve momento a través del Instituto Magíster, a quien volvemos a agradecer por la invitación. Aníbal mató a José de un disparo en la cabeza. Aníbal era comerciante y temía ser objeto de un robo por parte de José, que había sido condenado varias veces por ese delito. Aníbal adujo que al estar frente a José, había visto que éste, mientras se le acercaba, tenía entre sus manos un objeto en forma de tubo y que temía que José le arrojase dicho objeto o lo golpeara con él mismo. Disparó con la intención de defenderse. En las investigaciones, la policía encontró una gata para automóviles debajo del cadáver de José. Tenía un fierro. Es posible. Vamos a ver. Aníbal actuó en legítima defensa. La conducta de Aníbal no configura una legítima defensa. No es respuesta a una agresión de un bien jurídico, pues esta no ocurre. Sin embargo, se podría hablar de una causal de exención de culpabilidad por miedo insuperable, ¿no? El miedo empleado por Aníbal, el medio empleado por Aníbal, fue proporcional con la agresión o amenaza de agresión. Era razonable que Aníbal utilizara un arma de fuego para responder a la agresión o para disuadir al agresor. Partiendo como se hizo de la verificación de que no existieron causales de justificación y sí de exculpación, el análisis de los medios empleados para el segundo término, puesto que el miedo insuperable supone un momento de irracionalidad en el sujeto. Sin embargo, para todo caso de eliminación de antijuricidad, se debe buscar que, aun cuando el medio a la mano sea muy dañoso como el arma de fuego, la respuesta al ataque sea lo menos grave posible. Así, si se arremete o amenaza con arma blanca y se posee un revólver, este debe ser usado primero para desalentar la consumación del delito y, de no lograrlo, herir de forma no grave, pero suficiente para evitar el delito. Claro que cada caso admite respuestas imprevistas como la fugacidad del hecho, etcétera, etcétera. En internet hemos visto que un señor llega a su casa, se nota que sube la puerta levadiza automática, ingresa con su camioneta y automáticamente ingresan dos personas detrás de él y lo apuntan con un arma, ¿no? Lo apuntan con un arma. Él hace un movimiento, se ve que hace un movimiento, la puerta ya está abierta y saca su arma y le dispara, ¿no? Y le logra dar, y le logra dar, y el sujeto muere, ¿no? En este caso, ¿habrá habido una legítima defensa? Entonces, recordemos el caso de la legítima defensa, agresión ilegítima, comportamiento humano que origina un peligro para una esfera organizativa ajena, defensa necesaria, ¿no? Supone que el medio empleado para impedir o repeler la agresión deba ser racionalmente necesario, falta de provocación suficiente, ¿no? Aparentemente, en el video se logra determinar aparentemente que sí existía una legítima defensa. En sí,
los casos que nos presenta el derecho penal son casos que debemos siempre analizarlos bajo la figura de la teoría, ¿no? O sea, yo no puedo desarrollar un tema a nivel práctico si es que no estoy claramente imbuido de lo que viene a ser el aspecto teórico. Ahí nos enseñaron o nos enseñan en la universidad que la parte general complementa a la parte especial y que la parte especial no podrá ser desarrollada si es que yo no llevo la parte general. Es ahí el rol que nos toca cumplir a nosotros como operadores del derecho, saber la parte general, porque día a día se nos presentan muchos casos. Uno de los primeros delitos que yo patrociné como abogado fue de un señor llamado Alvarino, que él había estado libando licor, yonque, cañazo, había estado tomando con sus amigos porque ya se iba de viaje, se retornaba a su tierra, a la sierra, y en la noche anterior había estado tomando. Al día siguiente se va al mercado a comprar ropa, compra ropa, la pone debajo de su brazo y él va caminando bien contento dentro del mercado hasta que alguien le arrancha el paquete y empieza a correr. Y él empieza a correr tras de él. El choro pasa por la carnicería, el señor Alvarino pasa por la carnicería y coge de la mesa del carnicero un cuchillo, ¿no? Lo alcanza el choro y se lo encesta por la espalda y el choro muere, ¿no? El choro muere. Entonces, legítima defensa, yo encontré el caso ahí, ¿no? Si era o no era legítima defensa. Y definitivamente, pues no había los presupuestos para poder decir que el señor Alvarino había actuado en un caso de legítima defensa. Pero sí se buscó una atenuación por cuanto él todavía estaba bajo los efectos del licor, ¿no? O sea, la pena que se le dio fue una pena por debajo, un delito doloso, de hecho, un delito doloso, no fue culposo, no hubo legítima defensa, por lo tanto no hubo causa de justificación, pero sí una atenuación en razón a que él estaba todavía perturbado en la conciencia respecto a lo que había libado licor. Para ello, pues son los medios probatorios que hicieron su papel en su momento. Y así hay muchos casos, ¿no? Así hay muchos casos que espero ustedes puedan ir analizando de esta lectura que, como les digo, si bien es cierto, data del año 2012, seguramente se ha actualizado, pero siempre me gusta recurrir a ella porque lo explica de una manera muy grata, agradable, cada uno de los elementos. Tiene errores ortográficos como cualquier obra humana, pero sin embargo bien vale la pena discutirlo a nivel de grupos, ¿no? En el que ustedes están participando. Yo quiero terminar simplemente recordándoles que para poder hablar de un delito, como les dije al inicio, hay que establecer primero los tres elementos, ¿no? Primero, establecer si el hecho, el evento, constituye una infracción a la norma jurídico penal. Si logramos determinar el primer elemento y decimos si hay una infracción a la norma jurídico penal, debemos saber un segundo elemento, tratar de encontrar un segundo elemento. Y ese segundo elemento dice que hay que hacer la comprobación de si el hecho o el comportamiento infractor de la norma está o no está autorizado. Un hecho infractor de la norma y determinar si esa infracción está o no está autorizada. Y el tercer elemento para hablar de la concurrencia de un delito está en determinar si su autor, si el autor de esa infracción penal no autorizada se pudo o no motivar en el mandato de la norma. Si existen estos tres elementos, pues entonces estamos frente a un evidente caso de comisión delictiva. Y para ello se tendrán que responder diversas preguntas, ¿no? Diversas preguntas que de alguna manera configuran cada uno de los elementos de la teoría del delito, ¿no? Y ahí es donde nos ubica justamente frente a esta última parte con los que los quiero
dejar hoy día. Acá, ¿no? A ver, ¿dónde estamos ubicados? Aquí. En todo este asunto hay tres preguntas esenciales cuyas respuestas remarcan el sentido útil de la teoría del delito, pues es ella la que permite absolverlas. Primero, ¿es el hecho cometido prohibido por la norma y descrito por la ley? Segundo, si el hecho es descrito por la ley, el que lo realizó, cuando lo hizo, ¿estuvo autorizado o justificado para hacerlo? Tercero, ¿es responsable o culpable el autor del hecho o conducta prohibida no autorizada? Estas tres preguntas nos permitirá saber si estamos o no dentro de lo que viene a constituir un determinado delito. Muy bien. Bien, señores, yo doy por terminada esta parte. Ya debo dar por concluido. Agradecer nuevamente al Instituto Magíster por la oportunidad y a ustedes por estar un día sábado en la tarde escuchando algunas reflexiones de repente y algunos casos prácticos que les voy a compartir y pido por favor a Magíster que les haga llegar a cada uno de ustedes. Muchas gracias por su atención. Gracias. No habiendo preguntas por parte de los participantes, estimado doctor Juan Miguel Jorge Martínez, el Instituto de Formación Jurídica Magíster, le da las gracias por la excelente ponencia brindada el día de hoy. Asimismo, esperando volver a contar con su participación en próximos eventos académicos que viene organizando el Instituto Magíster. Saludos cordiales, estimado doctor.